Bueno, recordamos que por estos días en Santa Fe la coyuntura sanitaria pone el foco, pone el eje en tres grandes temas como son la vacunación, los hisopados, los testeos y también los aislamientos. Es lo que vemos de afuera. Al parecer están un poco más aliviados también los centros de salud si es que los comparamos con el pico de la pandemia que fue el año pasado. Pero para saber un poco más estamos comunicados con el doctor Juan Pablo Poletti, que es el director del Hospital Cuyen, una entidad realmente señera que ha hecho un gran trabajo, un rol destacadísimo desde hace años, pero fundamentalmente durante la pandemia. Ahora sí, lo saludamos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen día, un saludo especial y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. A ver, cuéntenos, ¿cómo está trabajando el hospital al día de hoy? Bueno, el hospital realmente en los últimos 10 días ha visto un cambio en cuanto a la necesidad de empezar a internar pacientes con COVID y no por COVID. Esto cambia lo que tuvimos en la primera y segunda ola, donde la patología del COVID es la que llevaba los criterios de internación. En este momento, con la curva de contagio, nos hemos visto en patologías crónicas o patologías de tipo agudas, como apendicitis, partos, que al tener algún síntoma relacionado se hisopa y nos da que esa paciente o ese paciente tiene COVID. Es por esto que hemos tenido que empezar a habilitar salas, como lo hicimos en la segunda ola, pero en este caso no para internar pacientes por COVID, por neumonía, sino pacientes con alguna patología vinculante que tienen COVID y nos lleva a su aislamiento dentro del hospital. A ver, ustedes a ver, por decirlo, los detectan, los descubren ahí cuando prácticamente los están atendiendo según la patología, ¿y siempre se los hisopa o solo aquellas personas que manifiestan uno o más síntomas? Nosotros tenemos un sistema en el hospital que lo dispuso el Comité de Infecciones con el Comité de COVID, en el que participa la dirección y el consejo, en el que hacemos un exhaustivo triage al ingreso, ya sea por la guardia o por alguna patología programada. El residente a cargo del ingreso o el médico de staff o la enfermera de la guardia central realiza un exhaustivo examen acerca de los síntomas relacionados al COVID que pudo haber tenido, contacto estrecho o alguna posibilidad de que nos permita sospechar la posibilidad de un posible contagio en ese paciente que está ingresando al hospital por otra patología. A partir de alguna pesquisa, si es necesario, se deriva al área COVID, se hisopa, se hace un test rápido, un PCR si es necesario, y en este caso se van diagnosticando casos de COVID, o a veces puede darse por síntomas, como puede ser una fiebre, pero en un paciente con una infección urinaria. Como está febril, entonces en ese caso hacemos el test rápido y si da positivo, se trata la infección urinaria, pero se atiende como en el pabellón COVID. Claro, ¿hoy hay pabellón COVID entonces? Sí, porque si no me pregunto... Sí. No pabellón, tenemos 3 salas, sala 5, y ayer tuvimos que habilitar sala de traumatología, hombres y mujeres, que son habitaciones dobles, donde vamos aislando los pacientes que nos van dando positivo o algunos pacientes de los 20, 24 que tenemos hoy internados, hay 4 o 5 que son por patología COVID. Claro. ¿Y cómo los van...? Me refiero a neumonía, ¿no? Claro. ¿Y cómo pensaba, digo, en la organización del hospital, no sé, en el momento de tomar la decisión dónde internarlos? ¿Cómo los van reagrupando? No sé, permítame el término, ¿no? Nosotros, a partir de que el paciente se considera COVID positivo o sospechoso COVID, ya se da el signo de alarma, se llama camilleros con protocolo COVID y ya se interna en alguna de estas 3 salas que le nombraba anteriormente, hasta tanto podamos descartar el COVID a través de un PCR. Cuando viene el resultado del PCR, si el paciente es negativo, se lo saca del aislamiento COVID y se lo pasa a una sala no COVID. Si el paciente está rápido positivo, el paciente queda aislado el tiempo que tenga que durar la internación como COVID positivo
y si tiene que recibir el alta, se le dan las medidas de aislamiento en su domicilio como cualquier COVID positivo ambulatorio. Claro. En el caso que permanezca aquí, tiene que permanecer 10 días aislado el positivo hasta tanto podamos desaislarlo y pasarlo a una sala común. ¿Esto no limita un poco la capacidad, digamos, de operativa o de internación del hospital? Sí, totalmente. A ver, para que tengan una idea, el día 3 de enero en el hospital había un paciente positivo COVID y 3 sospechosos. Y ayer ya estamos con 21 pacientes positivos y 4 sospechosos. Y esto, sin lugar a dudas, que ha ido incrementándose a medida de que la curva de contagio aumenta. Por esto es que hemos dispuesto estas 3 salas para poder tener garantizada en situaciones de tarde o noche ante una internación sospechosa o positiva, poder aislarlo en el momento indicado y no tener ningún riesgo de poder contagiar a los pacientes internados en las salas no COVID. Claro, por lo que usted dice hasta ahora, lo que nosotros entendemos es que la situación está, digamos, dentro de todo controlada. Ahora, si esta curva sigue creciendo, digamos, ¿podrían resentirse algunos servicios? La idea es que no, pero sin lugar a dudas que es tan dinámico este virus que si fuera necesario nos vamos quedando sin salas de internación, vamos a tener que disponer de otras salas no COVID o pasar a hacer un aislamiento de pabellón COVID como lo hicimos en la segunda ola, donde algunos de los pabellones que tenemos será todo COVID y dejaremos las piezas individuales para poder aislar el sospechoso o el contacto estrecho o alguna situación que se dé que tengamos que aislar personas en una habitación sola. Claro. Por ahora no está pensado suspender nada de lo programado, pero bueno, esto es tan dinámico que lo que pueda estar diciendo hoy, capaz que mañana o pasado sufra algún cambio según la cantidad de ingresos que tengamos. ¿Cabe la posibilidad, por ejemplo, de trasladar pacientes a otros sectores? Pacientes o, en todo caso, a veces a gente que va con el turno para hacerse un estudio, no sé, una tomografía, una ecografía. Nosotros estamos trabajando en red con el viejo hospital Iturraspe y en ese sentido, pacientes positivos, ellos tienen un área dedicada al COVID, así que si por ahí la patología es COVID, se deriva para allí. Ahora, si el paciente es COVID y aparte tiene algo traumatológico, por ejemplo, o cardiológico, tenemos que dejarlo en el hospital y es por eso que estamos destinando estas áreas para estos pacientes. Ahora, todo aquel paciente que pueda ir a un segundo nivel de atención o a un efector en red como el Iturraspe Viejo, se está derivando en base a la situación de camas que tengamos en el hospital. Por ahora, estudios programados, ambulatorios o cirugía programada e internación no se están suspendiendo, pero como digo, esto es muy dinámico y se verá la manera de postergarlo o no si fuera necesario ante la falta de camas. Hasta acá el panorama de los pacientes, de sus patologías y las internaciones. ¿Qué pasa con el personal, doctor? ¿Muchos afectados por coronavirus? Sí, tuvimos el viernes y sábado el principal pico, con casi 200 trabajadores aislados por COVID y bueno, y la licencia anual ordinaria en un mes de enero, después de casi un año y medio donde solamente se habían tomado 5 días de vacaciones, nosotros analizamos desde el Consejo, la Dirección y el Ministerio que el trabajador necesitaba su descanso para poder agarrar fuerza, para seguir en esta batalla. Por eso es que también estamos en un mes con mucha licencia anual ordinaria, que en los lugares críticos se ha reemplazado con algunos, pero que también algunos de los reemplazantes también ha caído en el COVID. Por eso es que casi 200 trabajadores están aislados, ya sea por COVID o contacto estrecho, y ahora esperando esta nueva normativa donde casi todos los contactos estrechos se están reintegrando o han recibido el alta, y en ese sentido, bueno, ir recuperando. Hoy creo que en el último conteo son 150 los trabajadores aislados, pero bueno, el resto estamos tratando de dar respuesta y es mi agradecimiento al esfuerzo que hace
el que no está aislado para poder solventar el trabajo diario con casi 400 personas menos. ¿Cuál es el desafío de la tercera ola, doctor Poletti? ¿Que no se sature el sistema, que no pasemos lo que ocurrió el año pasado en el pico de la pandemia? La verdad es que seguimos la primera ola fue armar el hospital, 2 hospitales en uno. En la segunda ola fue hacer camas críticas donde no la había, porque fue mucho más agresiva en los pacientes en cuanto al uso respirador. Y así que el hospital tuvo que armar 6 a 7 terapias intensivas cuando teníamos 2 al comienzo de la pandemia. Y ahora la tercera ola es esto un poco lo que se da. La ciudad abierta, todas las tareas totalmente normales, un alto número de contagios, aunque no requieran internación, pero que llevan a que estemos internando patologías con COVID y no por COVID. Y ahora el nuevo desafío de hacer camas para las dos cosas. Por un lado, la cirugía programada, el trauma, el herido, y por otro lado, seguir teniendo lugar para poder aislar pacientes COVID positivos, aunque no sean graves, pero sí con comorbilidades que indican internación, y es ahí donde está un poco ese desafío de que esa patología que no se ve tanto en el COVID no nos lleve a infectar o a poder contagiar pacientes que sean no COVID en el hospital, y que podamos estar resguardándolo de una alta contagiosidad, que inclusive en los trabajadores, y por eso que tuvimos que suspender la visita, pero hasta un familiar que viene a recibir el informe diario presencial puede estar trayendo un contagio siendo un asintomático, y ese es un poco de los cuidados con uso de barbijo, distanciamiento y todas las medidas que ya conocemos, y ahí está el desafío en que no colapse el número de camas para aislar pacientes con patología COVID, y bueno, estamos en ese desafío. En deuda eterna estamos los ciudadanos con ustedes, con los profesionales de la salud. La última recortita personal, ¿se tomó vacaciones al menos unos días? ¿Sirvieron para algo? ¿Pudo descansar? Yo todavía no, pero... No. Yo no, pero sí la tengo programada, comprometida con mi familia. Sí. Así que si Dios quiere, en los próximos días, cuando esto termine de estar organizado, podremos estar tomando, y por supuesto queda el subdirector. Claro. No coincidimos nosotros en las licencias. Si me voy yo, no se va él, pero bueno, claro. Sí consideramos que todos los trabajadores de salud es necesario que tengamos unos días de descanso para poder también aflojar un poco la mente, que ha sido un daño psicológico tremendo el desgaste del COVID, el aislamiento, y a partir de ahí el estrés que significa conseguir una cama, tener cama, disponer camas. Creo que los trabajadores, no solo el CUYEN, de todos los agentes de salud, lo tienen merecido, y por eso es que coincidimos que era necesario poder autorizar la licencia, aunque el pico de COVID esté alto. Bueno, sí, claro, totalmente de acuerdo. Después de 2 años durísimos de pandemia, no solo son merecidas, sino muy necesarias. Así que ojalá se las pueda tomar en breve y pueda descansar y recargar las pilas. Y muchísimas gracias, como siempre, por todo lo que hacen y por este ratito que le dispensó a la edición del mediodía de Telefonoticias Santa Fe. Por favor, a disposición, y gracias a ustedes también por el trato que le dan al tema, para que la sociedad entienda un poco como que no es todo, y si hay una demora es porque estamos con menos gente, o porque hay un brote y porque la gente viene mucho al hospital, y por ahí entonces hay demora en la guardia que uno no quisiera, pero que a veces son inevitables. Así es. Muchísimas gracias, doctor Poletti, que pase muy buenas tardes. Un gusto, encantado. Un gusto.